Les pedimos a todos los asistentes que nos hacen favor de conectarse que por favor tengan cerrados sus micrófonos para que no tengan los profesores ninguna interrupción. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión multidisciplinaria del programa académico que se conmemora gracias al mes de la hemofilia. Yo soy la doctora María Guadalupe Ortiz Torres, soy médico hematólogo pediatra y estoy adscrita en el Centro Médico Nacional La Raza en el área de hematología pediátrica. Y en esta ocasión, pues es un placer coordinar esta sesión en la cual cubriremos temas críticos como entrega domiciliada de concentrados de factor y su impacto terapéutico. Vamos a hablar también de ecografía, en especial la valoración GDAS 2.0 y el impacto en la salud articular. Y por último, de rehabilitación en salud articular. Cada sección va a incluir evidencia científica reciente que va a ser de utilidad para nuestra práctica en el mundo real y sobre todo ya al final un debate interactivo. Sin más preámbulo, me gustaría presentar a los ponentes una breve reseña de su currículum. Y pues en primer lugar, de acuerdo al orden de la agenda, tenemos a la doctora Sandra Sánchez Félix. Ella es oncóloga y hematóloga pediatra por el Hospital Infantil Federico Gómez y actualmente se desempeña como jefe de división de pediatría en en el Hospital Centro Médico Nacional La Raza. Ella tiene un doctorado en alta especialidad, en alta dirección por el CEPEM y es director de examen de oncología pediátrica para el Consejo Mexicano de Oncología. Miembro también del Comité Científico de la Sociedad Mexicana de Oncología y en nuestro hospital es la que lleva el programa de entrega domiciliada, toda su parte administrativa, desde la gestión, creación y que permanezca este mismo. En segundo lugar, vamos a tener al doctor Álvaro Augusto Vargas Caro. Él es médico radiólogo y pediatra, certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Es adscrito en el Servicio de Radiología de la UMAED, Centro Médico Nacional La Raza, profesor adjunto de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, presidente de la Sociedad Mexicana de Radiología Pediátrica, esto del 2015 al 2018, miembro activo de la Sociedad Médica de Radiología Pediátrica desde el 2015 y está certificado en el curso de Latinoamérica de ecografía para hemofilia, en especial la técnica GEDAS, esto en Rosario, Argentina, el 31 de julio del 2022. Y ha sido ponente en múltiples congresos internacionales y nacionales de radiología y hematología. Ha participado también como coautor en publicaciones relacionadas en el tema de artropatía hemofílica, de radiología pediátrica, radiología intervencionista y neuroradiología. Actualmente es miembro activo y forma parte del equipo multidisciplinario de la Clínica de Hemofilia Centro Médico Nacional La Raza. Y por último, presentar a la doctora Aide Gibraltar Conde. Ella es médico cirujano por la UNAM, con especialidad en medicina de rehabilitación. Ella está adscrita al IMSS actualmente en la unidad de rehabilitación y también cuenta con formación en neurorehabilitación, tiene competencias docentes en investigación y actualmente también es parte importante de nuestra clínica, forma parte del equipo multidisciplinario y es asesora de la federación. Igualmente, tiene o cuenta con varias publicaciones científicas nacionales, es ponente de congresos, próximamente va a llevar un trabajo al Congreso Mundial de la Hemofilia. Y bueno, estamos hablando de ponentes de calidad internacional, así que empecemos sin más preámbulo porque llevamos un poquito de retraso. Doy la palabra a la doctora Sandra Sánchez Félix. Doctora, adelante, la escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Realmente es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Agradezco la presentación y a los anfitriones por ello. Tengo realmente casi como 14 años llevando la parte administrativa de este programa. Si me ponen la presentación, por favor. Sí, doctora, en su
Bien, pues me han invitado en esta ocasión pues para hablar precisamente del programa de entrega domiciliaria de los medicamentos a los pacientes con hemofilia. Pues realmente lo podemos considerar como un modelo integral. Me Este modelo busca integrar no solo el tratamiento farmacológico, sino también la logística, el seguimiento clínico y la educación del paciente, con el objetivo de mejorar los resultados en salud. Este programa es realmente un modelo de atención centrado en la atención del paciente, pues lleva el tratamiento del paciente directamente a su hogar. Garantiza el acceso continuo y su oportunidad en el tratamiento. Y además, algo muy importante que reduce hospitalizaciones y mejora la calidad de vida. Y bueno, hablar de la hemofilia, pues nada más es que recordemos que es una enfermedad crónica que requiere tratamiento continuo, lo que hace especialmente relevante la accesibilidad terapéutica. Y ante estas limitaciones en algunos países surge la necesidad de hacer modelos innovatorios. Quiero decirles que nuestro hospital que fue uno de los pioneros, el IMSS ha trabajado mucho en ello. Y recuerdo que hace como en el 2012 aproximadamente eran solo 33 países que tenían y México ya contaba con eso. Entonces, esto es para acercar el tratamiento directamente al hogar y reducimos la dependencia hospitalaria. Y bueno, pues, ¿cuál es su objetivo? El objetivo real es asegurar la continuidad terapéutica, reducir las visitas hospitalarias, es decir, hasta el médico también reduce la atención. Pueden ver a su paciente cada 3 o 4 meses y el paciente realmente acude cuando tiene una emergencia. Le da mucha autonomía y pues además, alimenta y aumenta su calidad de vida y mejora sobre todo la adherencia a los tratamientos. ¿Y quiénes participan? Pues es un grupo multidisciplinario, participa el médico hematólogo, las enfermeras, personal administrativo, la farmacia hospitalaria es muy importante, la empresa que hace la logística de la entrega y el principal actor que es el paciente y su familia. Pero esto tiene criterios muy robustos de selección. Tenemos que tener un diagnóstico confirmado de hemofilia, ya sea moderada o grave. El paciente pues debe de estar en profilaxis. Bueno, es lo ideal. En nuestro hospital, el paciente que no está en profilaxis es porque realmente no lo requiere. Y algo de lo más importante es la capacitación. Creo que perdí ya la tengo. Yo la puedo a lo mejor estar viendo de aquí. La capacitación en la autoinfusión o un cuidador entrenado. Si no tenemos la capacitación, no es factible llevar un programa de entrega domiciliaria del paciente. Y bueno, ¿cuál es el flujo de este proceso? Primero, como les dije, el actor principal es el hematólogo. El hematólogo es quien hace la prescripción médica. Posteriormente pasa al proceso de autorización que lo hacemos, se hace una receta consolidada que le llamamos, eso es decir, pasa por el control del abasto, la farmacia, se autoriza, se envía esto al proveedor que tenemos autorizado en este momento. Ellos hacen toda esta ruta del transporte adecuado, la red en frío para poder que llegue el tratamiento a su domicilio. El paciente ya en su domicilio tiene que lo registra en un carnet y con ello el médico puede hacer el seguimiento. ¿Qué incluye
este tratamiento. El tratamiento incluye, me pasa esa diapositiva, es importante, la dispensación domiciliaria. Es que eso quiere decir que llevamos el tratamiento a su casa, entregamos factores. Nosotros ahorita ya hemos entregado factores, empezamos con el liofilizado, y luego pasamos a los recombinantes. Ahora ya les estamos entregando factores de vida media extendida. ¿Y qué es eso de la red en frío? Pues es que deben de tener un transporte adecuado que lleve, que lo mantenga entre 2 y 8 grados centígrados. Tiene que tener contenedores especializados. Cada contenedor lleva el producto del paciente. Es decir, que Juanito requiere, no sé, 12 frascos de factor, pues esos mismos 12 tienen que llegar al domicilio de su paciente. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que evitar la luz directa, no lo deben de congelar y tienen que verificar la caducidad el paciente o su familiar cuando llegue a su casa. Esto es para que se garantice que el tratamiento es el correcto. Perdón, me está mandando algunos mensajes. No estoy entendiendo. ¿Me puede pasar la presentación, por favor? No la tengo. ¿Me pueden pasar la presentación? Sí, doctora, ¿esa diapositiva está bien o me voy atrás? Es que yo no la estoy visualizando. Esa diapositiva estaba bien. ¿Me la puede poner, por favor? Sí, permítame un momento, me salgo de la pantalla completa. No sé qué está pasando también. Quizás me podría ir a mi presentación. Algo muy importante que tendríamos que tener aquí es la educación al paciente. El paciente tiene que estar realmente entrenado para autoadministrar su medicamento. Yo la tengo aquí, pero no sé cómo ponérselas. Solo hay que dar clic sobre la pantalla, sobre la presentación y avanzar con las flechas. Permítame. Ya la tengo. Disculpen, es que ha habido muchos problemas con esto. En esta casi no la veo, pero bueno, trataré de hacer lo mejor posible. Con las flechas del teclado tal vez se puede avanzar y retroceder. Se está proyectando la diapositiva de administración domiciliaria del factor. Es la que estamos viendo, doctora. Creo que ya la tengo. Y el reconocimiento de los signos, el paciente al estar entendido, al estar auto eh, tratado, él puede reconocer los signos de emergencia y a poder comunicarse con su médico. Y bueno, la administración domiciliaria del factor, ese es cuando el paciente realmente está capacitado, él tiene que a reconstituir el factor o su familiar, también tiene que, casi no veo mi presentación, em, saberse infundir bien el medicamento. Quisiera poner la pantalla completa, que no la veo. Y aplicarse la dosis correcta. El seguimiento clínico y o remoto el médico lo puede hacer a través de telemedicina, por eso es tan importante este programa. Puede hacer el llevar en un carnet de quimioterapia su registro de los episodios
y con su médico puede ir cada 3 o 4 meses para que defina los ajustes del tratamiento, para ver si va en su autoadherencia. Y esto pues nos da seguridad si hay desarrollo de inhibidores, si tiene, eh, si está adherido ¿cómo se llama?, al programa, si tiene reacciones alérgicas o de anafilaxia y poderlos estar reportando. ¿Y qué es eso de en la farmacovigilancia? Vamos a tener un monitoreo efectivamente de los efectos adversos, los podemos reportar y sobre todo tener el control de la adherencia. Y bueno, como ya les dije, el flujo del proceso empieza con el médico, pasa la entrega, esto es nada más como para recordarlo. Al final, el seguimiento oportuno, que es desde el principio al fin del flujo, garantiza la entrega domiciliaria, que esta puede ser con una distribución controlada, la educación del paciente y el seguimiento clínico la podemos ir garantizando. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios realmente clínicos? Pues vamos a tener una disminución de la hematrosis, prevención de una artropatía clínica, que es parte de la presentación, menor daño articular a largo plazo, vamos a reducir las hospitalizaciones y mejorar su calidad de vida. Y de las limitaciones y desafíos que podemos encontrar en él, serían el costo elevado del tratamiento, ese es un gran desafío. La desigualdad en el acceso todavía sigue siendo un problema. Con nosotros, con el IMSS, no tenemos ningún problema, pero hay todavía algunas instituciones que no lo tienen. Y bueno, porque requiere una necesidad de educación continua del paciente y la dependencia de infraestructura y logística. Y bueno, impactos en el sistema de salud, ¿cómo es que nos va a hacer? Pues vamos a ver que tenemos una disminución del el costo hospitalario de la atención. Vamos a optimizar recursos, es decir, este programa lleva algo muy importante que son los kits, el kit de administración, todo lo pasa. Aquí lo más importante es que el proveedor es el que va a hacer toda la logística. Nosotros en el instituto lo único que nos da es el costo realmente del medicamento. Esto y va a el impacto mayor que tiene porque se centra en la atención en el paciente. Es decir, el paciente lo tenemos, está educado, el paciente sabe que si tiene un sangrado va a tener inmediatamente el tratamiento en su domicilio y se lo puede poner, es decir, tiene una dosis, se lo pone y dependiendo de si ese sangrado no cede, él accede hacia el hospital, se traslada y ahí podemos continuar la atención. El programa está diseñado precisamente para reducir también los costos de la atención, no solamente para la institución, ¿no? Es también para la familia, porque la familia gasta mucho para ir al hospital. A veces va pues la tía o los hermanitos, tienen que dejar la casa por un tiempo para poderse trasladar. Algunos vienen de lugares muy lejanos. Entonces, el impacto también es que mejora los resultados clínicos poblacionales y puede ser un modelo clínico de atención sostenible a largo plazo. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ver? Antes en el hospital, bueno, cuando iban cada vez, pues empezamos a ver que teníamos, cuando los llevamos a domicilio, una mejor adherencia, porque había ocasiones que los niños dejaban pasar sus citas. Y bueno, pues la reducción de los sangrados anualizados también fue algo de lo más impactante. Y esto lo vimos hace tiempo, desde un principio hicimos un estudio en el hospital que este modelo salió igual a los modelos que tienen internacionalizados. Y nosotros pudimos comprobar
que también se reducen los sangrados. Y bueno, para concluir, ¿qué beneficio vamos a tener? Mejor adherencia del paciente, menor riesgo hospitalario, ahorros en los costos de la atención y mejor calidad de vida. Y los beneficios pues van de la mano, sobre todo, como les mencioné, el menor, si van al hospital, pues como sabemos, en el hospital tenemos infecciones, esto también nos ayuda a disminuir esos riesgos, los costos en el traslado y sobre todo en el empoderamiento del paciente. El paciente se siente libre, puede viajar, puede ir y venir y llevarse su tratamiento sin ningún problema. Y de los retos, pues son los retos más importantes que debemos de tener en esto es que tenemos que asegurar que la logística sea realmente en la cadena de frío. Y también tenemos que tener regulaciones sanitarias, sobre todo la capacitación del paciente. Inicialmente pueden haber costos en la implementación, pero a largo plazo estos costos se van minimizando. Finalmente, en esto de la logística de la cadena en frío, va hasta de ir de la logística de la cadena hasta los costos de la implementación, todos ellos se van reduciendo al final del tratamiento. Y bueno, pues se tienen ejemplos de esta implementación también desde la Federación Mundial de la Hemofilia, también lo han hecho casi no veo la diapositiva, en otros países y bueno, en México lo logramos implementar al igual que ellos, pero ya tenemos bastante experiencia, sobre todo en nuestro instituto. ¿Y cómo concluyo? Bueno, la entrega domiciliaria del tratamiento de la hemofilia, pues es una estrategia clave. Va a mejorar la calidad de vida, va a promover su autonomía y optimizan los sistemas de salud siempre que se garantice un adecuado seguimiento y educación continua. Y bueno, pues son lo mismo que les acabo de comentar, esto es nada más para reforzarlo. Lo más importante también de ello es que además de que mejora la calidad de vida, va a reducir las complicaciones, es decir, si tiene el tratamiento inmediatamente para aplicárselo en su domicilio, cuando tiene un sangrado, por más pequeño que sea, pues va a tener un impacto en su calidad de vida y sobre todo vamos a optimizar muchos costos en los sistemas de salud. Estas son las referencias que utilicé para esta presentación y bueno, para lo que hemos hecho a lo largo de la vida de nuestro hospital. Y bueno, pues finalmente les doy las gracias. En nuestro hospital decirles que hemos logrado también llevar y hacer muchos congresos, capacitaciones en toda la cuestión de la hemofilia, de la función articular y estamos tratando de mejorar este sistema. Lo ideal será llevar todos los tratamientos innovadores. Hemos ido implementándolos cada uno de ellos. La intención es también lograr algún día llevar los tratamientos como los factores, los anticuerpos monoclonales bioespecíficos. Agradezco mucho a todos. Quisiera remarcarlos que la hemofilia al ser un tratamiento, requiere tratamientos quizás de por vida, entonces optimizar que les llegue de una manera segura el tratamiento nos va a garantizar que los pacientes mejoren su calidad de vida y siempre tengan con oportunidad el tratamiento y logren hacer una vida tan normal como cualquier niño y que se sientan liberados de su enfermedad, es decir, que puedan llevar una vida libre de la enfermedad. Ahorra también y es un impacto en los costos económicos de la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos su valiosa participación.
Y vamos a dar continuidad al programa. Las preguntas las vamos a dejar hasta el final. Y es el turno ahora del doctor Álvaro Vargas Caro. Él nos va a hablar del sistema de valoración articular por el método GEDAS 2.0. Doctor Vargas, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia por la invitación y a los amigos de la Federación Nacional Mexicana y Mundial de Hemofilia. Tengo que decir con mucho orgullo que actualmente cuento con más número de compañeros, colaboradores y amigos de hematólogos y hematólogos pediatras que de mismos radiólogos. Esto quizás hable de mi emoción, mi gusto, quizá mi pasión por la atención desde la trinchera del diagnóstico para los pacientes con hemofilia. En esta ocasión vamos a hablar un poco del GEDAS. Ya seguramente han tenido contacto con este método de diagnóstico y en la plática de hoy le pusimos GEDAS 2.0 como para tratar de ver esa evolución vertiginosa que ha tenido el método, no tanto en la sustancia, pero sí en la forma de aplicarlo. Hay que comprender como objetivo el papel fundamental del GEDAS dentro del trato diario de nuestros pacientes y la necesidad imperiosa ya de todos los actores dentro del equipo multidisciplinario de aprenderlo para aplicarlo y en consecuencia tomar decisiones terapéuticas. Conocer asimismo en esta plática los avances tecnológicos que nos han permitido avanzar en el diagnóstico, digo y repito, desde la entrinchera del diagnóstico. En las guías de práctica clínica nos menciona que hay tres vertientes para el diagnóstico radiológico de los pacientes con artropatía hemofílica. Básicamente la radiografía simple, que desafortunadamente la descartaremos, puesto que cuando encontramos algún dato significativo en la radiografía, desafortunadamente es demasiado tarde. Esto es, la artropatía está establecida y generalmente no tenemos mayor cosa que realizar. Por otra parte, la resonancia magnética, que es un estudio elemental, un estudio muy costoso, un estudio poco accesible, tanto en la institución como en el medio privado, lo que genera pocas posibilidades de realizarlo de manera rutinaria o como screening. Y tenemos al ultrasonido. El ultrasonido con el método GEDAS, pues es un método accesible. Una vez que un médico es capacitado para realizarlo, puede replicar los datos que ahí se comentan para realizar una evaluación. Hace aproximadamente unos 4 o 5 años nos dimos a la tarea los participantes de la clínica de hemofilia de nuestro hospital en hacer este estudio clínico donde comparábamos la evaluación clínica de los expertos, básicamente las hematólogas, incluso en rehabilitación, a través del HJHS para la evaluación clínica del paciente con hemofilia. Lo comparamos con los datos que encontramos por GEDAS y los resultados fueron bastante interesantes. Ustedes ven esta gráfica donde, por ejemplo, en las barras azul están los resultados del diagnóstico de artropatía hemofílica por el HJHS, y la línea naranja representa el dato que nosotros encontramos por ultrasonido cuando un paciente tenía artropatía hemofílica. Y logramos incluso en algunas ocasiones, cuando el paciente es asintomático, demostrar que existían ya datos por sangrado articular o microsangrado o incluso en etapa subclínica. El método GEDAS, elementalmente, la parte más importante de este acrónico considero es la letra E. La significancia del diagnóstico temprano de la artropatía, pues nos marca la pauta, sobre todo al médico hematólogo, para normar una conducta terapéutica eficaz que permita evitar lo más posible los sangrados o los microsangrados. El método fue creado por el doctor Carlo Martinoli, un radiólogo italiano. Básicamente, él menciona que el método fue creado por un radiólogo para que lo revisen los no radiólogos. El paper original, el 2014, cuando se empezó a hacer el método, aquí en la capacitación o certificación en el Río de la Plata, por allá en Rosario, Argentina, y este changuito que dice, órale, ahora aquí la foto con su nuevo mejor amigo, el doctor Carlo Martinoli. ¿Y cómo no ser un método sencillo si al evaluar de manera rápida, yo le digo es un fast articular, 6 articulaciones? Básicamente en la comorbilidad, o más bien dicho, en la morbilidad del paciente con hemofilia,
Los codos, las rodillas y los tobillos son las articulaciones que con mucho sangran de manera frecuente y causan a largo plazo una discapacidad. Y con 5 cortes sencillos en el codo, a través de estos 5 recesos donde nosotros estamos señalando en las imágenes, podemos evaluar si el paciente presenta datos de sangrado o microsangrado mediante la evaluación e identificación de una sinovitis leve, moderada o severa, de la alteración del cartílago articular y, por supuesto, los cambios óseos, tanto en las superficies articulares del codo, de la rodilla y del tobillo. Repito, 5 cortes a nivel de cada una de las articulaciones, a nivel de cada una de las 6 articulaciones, nos permite establecer esto que yo considero lo más importante: un puntaje con una técnica semi-cuantitativa que permite al médico evaluador establecer el estado articular actual en el momento, con cambios reales que sugieren un dato específico y permiten al médico hematólogo realizar una conducta terapéutica en consecuencia. El método genera, repito, datos semi-cuantitativos, es decir, tenemos que confiar en el explorador, tenemos que confiar en la capacidad del explorador para decidir si ese paciente tiene una calificación mínima ideal, es decir, una articulación sana que va desde 0 o a un máximo de 8, pasando por una sumatoria de los datos encontrados por una sinovitis que va de 0 a 2, o una alteración progresiva del cartílago, que básicamente divide en 4 partes la superficie cartilaginosa y cada una de ellas genera un punto o un grado de alteración cartilaginosa, y cambios apenas visibles en el caso de los datos óseos, y desafortunadamente cuando encontramos alteraciones de la anatomía muy, muy importantes, podemos generar incluso un grado 2. Esta es básicamente la forma en que nosotros calificamos a nuestros pacientes. Les traigo un par de ejemplos. Un paciente de nosotros, masculino de 12 años de edad, con hemofilia grave en profilaxis. Tenemos este niño que llega con clínicamente disminución importante de la movilidad de la rodilla, y vemos en las diapositivas superiores cómo se encuentra por arriba del receso suprapatelar una hipertrofia sinovial tremenda, con esas imágenes oscuras, negras, que sugieren incluso un sangrado activo de los recesos articulares. Y en los recesos parapatelares observamos cómo existe una cantidad muy importante de sinovia. En la imagen inferior a la derecha de su pantalla vemos la superficie articular, donde prácticamente el cartílago articular ha desaparecido. Desafortunadamente, el cartílago articular no es regenerativo y por lo tanto esa artropatía está establecida. Los cambios óseos son mínimos y podemos decir que la calificación de este paciente masculino de 12 años de edad con hemofilia grave se encuentra con una sinovitis grado 2, una pérdida cartilaginosa prácticamente en su totalidad, por lo tanto damos un grado 4, y un cambios óseos sutiles, un 1, en sumatoria un 7, una calificación prácticamente cercana a la mayor puntuación que se puede dar. En el estudio clínico que les comento realizamos en el 21-22, finalmente concluimos que el GDAS es una herramienta útil para la detección temprana de artropatía, incluso dando datos cuando los pacientes eran clínicamente sanos, cuando no tenían sintomatología. El ultrasonido nos permitió determinar, observar y reportar algún dato de artropatía leve, moderada o incluso severa. Para el respaldo del GDAS que nosotros utilizamos de manera cotidiana en nuestros pacientes, emprendimos otra cruzada para la realización o el respaldo del uso del GDAS. Y digo cruzada porque tratamos de hacerle resonancia magnética a cada uno de nuestros pacientes evaluados en el primer protocolo. Rápidamente les comento que para realizar una resonancia magnética de una sola articulación en un solo paciente se llevan alrededor de 35 a 45 minutos. Ahora imagínense revisar 6 articulaciones. Y nos adaptamos a este paper muy significativo de Inglaterra, donde encuentran algunas características muy importantes para la correlación entre los dos métodos. Y nuestro estudio, que afortunadamente después de 5 años, este año ha terminado de recopilar los datos, vemos casi 180 a 190 articulaciones y determinamos el diagnóstico temprano de artropatía hemofílica y la concordancia entre los valores del ultrasonido por GDAS y la resonancia magnética, básicamente con el método de Denver.
En la gráfica, uno de los pocos resultados que teníamos al inicio es que la correlación mediante el coeficiente de correlación de Spearman, vemos cómo existe en la barra azul celeste, en general, la evaluación de los codos, las rodillas y los tobillos para la sinovitis, para el cartílago y hueso, una concordancia del 0.94, cuando la unidad pues sería una concordancia perfecta. Dentro de coeficiente de confianza, las líneas en azul, perdón, los círculos en azul representan dónde existe esa correlación clínico-radiológica, específicamente en este caso radiológica entre dos métodos como el ultrasonido y la resonancia magnética. Vemos que el coeficiente de correlación de Spearman presentado con un valor de P menor de 0.5, es decir, estadísticamente significativa, menciona correlaciones incluso del 0.98, 0.97, salvo la rodilla del lado izquierdo que salió un poco del margen. El resto de las articulaciones manifiestan mediante estos dos métodos una correlación, repito, casi perfecta. Otro ejemplo de estos pacientes, o básicamente el mismo ejemplo que teníamos por el método de GEDAS, vemos la rodilla por resonancia magnética. Y los datos que observamos aquí, de izquierda a derecha, esas imágenes redondas, blancas, circulares que representan geodas, es decir, quistes subcondrales por descompresión ósea, por la inflamación articular. En el corte sagital, en el del medio, por delante de la rodilla, esa imagen blanca que está inmersa en una imagen un poco más oscura o negra, que representa la sinovitis grave multicompartamental de nuestro paciente de 12 años. Y en la imagen coronal, por último, vemos como prácticamente el cartílago ha desaparecido entre los huesos de la articulación de la rodilla. Tras la evaluación del GEDAS, sabíamos que teníamos un 7 como calificación y un Denver, en este caso, de 9, cuando en el GEDAS la máxima calificación es el 8, en el Denver sería el 10, por lo tanto una correlación, repito, casi perfecta. Miren, por ejemplo, aquí, como en los gráficos de Bland-Altman, de este último protocolo que terminamos apenas, para puntuaciones Z, muestran la diferencia media y límites de concordancia entre las líneas punteadas en rojo y en azul de prácticamente todos nuestros pacientes. Pocos de nuestros pacientes salieron de este rango y gráfico de Bland-Altman, lo que significa una concordancia o un coeficiente de correlación de Spearman con valores estadísticamente significativos. Un agradecimiento en particular para la doctora Aguirre Alvarado, quien me ayudó a hacer el análisis estadístico. Bien, dentro de la conclusión a la que hemos llegado parcialmente y que próximamente será sometido para una de sus revistas favoritas de hematología, decidimos que existe una concordancia estadísticamente significativa entre ambos métodos, es decir, el GEDAS y la resonancia magnética, ¿sí? Y debido a que el GEDAS es un estudio fácil, rápido y barato de realizar, se puede estandarizar a este como la prueba diagnóstica de elección para la detección temprana de artropatía hemofílica. Actualmente en la clínica de hemofilia de nuestro hospital emprendimos otro protocolo de investigación donde, comparando, por ejemplo, a la izquierda de su pantalla, algunos protocolos asiáticos mencionan en el seguimiento qué tanto impacto tiene el revisar al paciente con el GEDAS en la consulta y tomar decisiones terapéuticas en consecuencia. Bueno, pues nosotros estamos tratando de medir ese impacto del GEDAS en el seguimiento a 2 años y la conducta terapéutica en consecuencia en los pacientes de la clínica con hemofilia de nuestro hospital. Y cómo no ser importante el diagnóstico y la toma de decisiones tras la realización de un GEDAS. Miren, este paciente Emiliano de 15 años con hemofilia grave, con inhibidor y en tratamiento con EMI, pierde su derechohabiense y llega clínicamente así al servicio de urgencias. Una rodilla tremendamente inflamada, ¿sí? Y en la evaluación por GEDAS en ese momento marca en las dos imágenes de la izquierda una hipertrofia sinovial multicompartamental sumamente importante. En la referente imagen a la derecha, vemos cómo el cartílago articular desaparece por arriba del 50%, pero menos del 75%, por lo tanto, tiene una calificación de 2 para sinovial, 3 para cartílago, y vemos que inicialmente el hueso empieza a degenerarse, por lo tanto, le damos una calificación de un 1. En sumatoria tenemos un GEDAS de 6.
tras la evaluación y la recuperación de su número de seguridad social o su aseguranza social, el paciente es sometido nuevamente tras administrar su tratamiento a un GEDAS y vemos básicamente lo más importante aquí, ajustando su dosis y tomando acciones particularmente esenciales para el paciente con hemofilia, como las dos imágenes nos muestran la ausencia de la hipertrofia sinovial, lo que genera una disminución en la calificación de su GEDAS a un 4. Esos dos puntos en su evaluación parecen poco, pero clínicamente el paciente mejora la marcha, no tiene dolor prácticamente, no tiene inflamación y por lo tanto puede generar una mejor calidad de vida. Francisco de Quevedo eh, menciona a la utopía como aquella voz griega cuyo significado es no hay tal lugar. Es algo muy, muy difícil. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española plantea la utopía como un plan, proyecto, doctrina o sistema de ideales que parecen de muy difícil realización, algo muy, muy difícil. Y la verdad es que en estos años que he estado en contacto con los pacientes con hemofilia, en los equipos multidisciplinarios, en las clínicas de hemofilia, en los diferentes hospitales en el país donde he estado, incluso en Latinoamérica, siempre están persiguiendo esa utopía del no sangrado. Sabemos que ninguno de los tratamientos actualmente nos van a proporcionar ese resultado pues, de no sangrados o microsangrados, porque hay muchos factores que influyen, no nada más la dosis o el medicamento particularmente. Pero la utopía en este caso sería que si diagnosticáramos de manera ambulatoria, rápida, oportuna, para garantizar que las hemorragias se traten eficazmente, esto limitaría el daño articular, mejorando la calidad de vida, que finalmente es lo que perseguimos todos aquellos que estamos inmersos en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Pero bueno, en algunos países, principalmente europeos, estas son imágenes de un congreso europeo donde explican que la necesidad de explicarles a los pacientes, valga la redundancia, cómo realizarse un GEDAS con aparatos portátiles a través de una conexión en su celular, se entrenan mediante algunas aplicaciones y nos dan la pauta para que al momento el paciente le mande un mensaje a su médico y se ajuste la dosis o adquiera algún otro tipo de tratamiento o medida para mejorar su calidad articular. Una utopía, que en nuestro país todavía está muy lejos. ¿Qué viene? Pues no seríamos la excepción, sino la inteligencia artificial nos alcanzara en este momento, las aplicaciones, todo lo que significa para el diagnóstico, básicamente desde la trinchera del diagnóstico, la inteligencia artificial, pues nos ha alcanzado. Aquí, por ejemplo, muestro este paper de un estudio japonés donde básicamente lo que establece es que hay imágenes, y lo digo con toda seguridad y confianza, que en los más expertos que hemos visto muchas articulaciones por ultrasonido, en algunas ocasiones es muy difícil evaluarlas porque están en un límite de lo que nos permiten observar o calificar. Y los japoneses empezaron a utilizar esta aplicación en sus equipos dotados de software especializados, donde si tienen una duda de que es o no es sinovitis o qué grado, se aplica mediante un clic de un botón. Básicamente te da un mapa de colores y te dice si tiene sinovitis, tiene incluso hemartrosis o microsangrado. Esto es una aplicación de inteligencia artificial que seguramente en algún punto vamos a tener nosotros y iremos a contar. En nuestro país, en México, ¿qué hacemos? En mi práctica privada he tratado, desafortunadamente son pocos los pacientes que llegan a mi consultorio por obvias razones. He tratado de entrenar esta inteligencia artificial. Es un programa, un PACS, una nube mexicana, donde me dio la pauta de entrenarla para establecer la calificación de HADAS. Y mediante un clic a nivel donde dice Event Creator, en ese recuadro crema en la parte inferior izquierda de su pantalla, le damos clic y después de tomar, obviamente, las imágenes ideales, las imágenes que deben de ser en cada una de las articulaciones, la inteligencia artificial la califica muy cercana a lo ideal o a lo normal o a lo real que el médico está explorando. Digo, y repito, todavía estamos en pañales porque son muy poquitos los datos mediante las que la he alimentado. Y lo ideal y lo mejor de todo es que en este punto puedo, en ese momento, al partir el paciente del consultorio del ultrasonido, podemos generar
un QR, un link, un enlace, un WhatsApp, para que el médico hematólogo reciba el resultado de manera inmediata y tome de manera a distancia alguna decisión si así lo cree conveniente o regresar al paciente. Bien, con esto vemos que la evolución del paciente o el diagnóstico de la artropatía hemofílica pues va en boga y a la par con el resto de la evolución del diagnóstico de otras enfermedades. No nos quedamos atrás. Siempre termino mis pláticas con esta frase porque es difícil mantener la atención en un tema tan práctico, hacerlo un poco teórico, pues en ocasiones es complicado mantener la atención. Por lo tanto, digo que el favor de su atención es un honor para mi persona. Muchas gracias desde la Clínica de Hemofilia del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. Muchísimas gracias, doctor Vargas, por su valiosa participación. Repito, hasta el final hablaremos un poquito y daremos pie a las preguntas y respuestas y a la discusión. Y damos la bienvenida a la doctora Aide Gibraltar con su presentación sobre rehabilitación en el paciente con daño articular. Doctora Gibraltar, adelante, vamos a escucharla. Bien, ¿se observa ahí mi pantalla? Sí, doctora, sí lo observamos. Solamente Muy, faltaría pues dar pantalla. Listo. muy bien, muchas gracias. Agradezco a la SUMED esta invitación para participar hoy con ustedes. Y si bien ya comentó algunos puntos el doctor Álvaro, vamos a retomar esta parte de la profilaxis con inicio temprano. Disminuye significativamente, ya sabemos, las tasas de hemartrosis y eso va a ayudar a mejorar la calidad de vida en todas nuestras personas que tienen hemofilia. Sin embargo, las limitaciones funcionales y este deterioro articular progresivo que se va presentando siguen siendo estos desafíos constantes. Ya lo comentaba el doctor Álvaro en relación a esto de las hemorragias y obviamente la sinovitis que se va generando. Los diferentes documentos que tenemos para avalar pues, la importancia de la rehabilitación desde el diagnóstico oportuno que se da de la hemofilia sin tener que llegar hasta que se presente la artropatía para el envío a rehabilitación. Dentro de ellos, pues lo más reciente, las guías de la Federación Mundial de Hemofilia y el protocolo de atención integral que se elaboró en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En las guías de la Federación Mundial se marcan las prioridades de atención, siendo 8 estas prioridades, donde el primer punto obviamente es la prevención de estas hemorragias y el daño que se presenta. El tratamiento inmediato de los episodios hemorrágicos, incluyendo el tratamiento en rehabilitación. Asimismo, la atención de la emergencia en forma adecuada, el control adecuado del dolor, y aquí voy a hacer una pauta para decir que no solamente consideremos que el dolor es musculoesquelético, ya hemos visto a lo largo de ver a estos pacientes que además del dolor nociceptivo que se presenta por este daño articular, muy comúnmente también se presenta el daño a nivel de los nervios periféricos, ya sea por el uso prolongado de los auxiliares de la marcha, como es en el síndrome de túnel del carpo, una neuropatía decubital por las deformidades que se van adquiriendo en valgo en los codos, también la presencia de neuropatías del nervio femoral por los hematomas del iliopsoas o cualquier otro nervio que pudiera comprometerse a nivel articular. Entonces, el control adecuado del dolor no tiene que ver solamente con estructuras musculoesqueléticas, sino también con estas estructuras nerviosas, este dolor neuropático o este dolor que le llamamos nociplástico, ¿no? Ante una sensibilización central del dolor crónico, nuestros pacientes no solamente van a requerir analgésicos para ese dolor nociceptivo, sino para este también dolor neuropático, porque la lesión como tal está en estas estructuras nerviosas o porque ya tienen una sensibilización central que va a requerir un neuromodulador. También importante considerar que obviamente las complicaciones musculoesqueléticas van más allá de los que se presentan a nivel de la articulación. También sabemos que se presentan las hemartrosis y que esos hematomas musculares también pudieran presentarse y ese síndrome compresivo a nivel de los nervios pudiera generarnos otras alteraciones que van a involucrar tanto alteraciones sensitivas, ya sea
en la percepción de estas sensaciones, pero también pudieran haber unas neuropatías motoras donde vamos a ver mayor afectación del movimiento. Y obviamente también la formación de inhibidores. En el tratamiento de las comorbilidades y la valoración psicosocial periódica, que va a ser muy importante. Ya lo hemos visto también en rehabilitación, que si los pacientes no tienen este tratamiento integral, pues difícilmente si yo los pongo a hacer ejercicio van a tener un apego a esas indicaciones. Va a ser muy importante la valoración psicosocial periódica. Además de la instrucción constante, que ya se ha visto la relevancia de la educación tanto en las personas con hemofilia como en sus familiares. Como vemos, en varios de esos puntos interviene rehabilitación, tanto para el diagnóstico oportuno de esas complicaciones que pudieran presentarse a nivel neurológico, pero también obviamente para tratar de restaurar la función una vez que ésta se está comprometiendo, además del manejo del dolor. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud en el 2001 emitió lo que se llama la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Salud y la Discapacidad, donde aplica para cualquier patología. Pero dada la tarea de hoy que vemos hemofilia, pues tenemos una condición de salud y esa condición de salud nos va a dar alteraciones estructurales o funcionales. Y a eso, cuando hay una alteración a ese nivel anatómico o fisiológico, le vamos a llamar deficiencia. Esas alteraciones anatómicas pudieran valorarse, ya lo vimos, a través de diferentes escalas con imagen o escalas clínicas. La más conocida de ellas, pues la hemofilia Joint Score. También podemos evaluar si estas alteraciones están comprometiendo la calidad de vida, pues hay escalas específicas para valorar esa calidad de vida, como la SF36 o un resumen de ella que es la SF12. Pero ante esta patología van a intervenir diferentes factores, tanto personales como factores ambientales para que una persona pueda tener una rehabilitación exitosa o no. Dentro de estos factores personales obviamente están los físicos, pero también decíamos los psicológicos cobran gran relevancia. Y dentro de los factores ambientales, pues obviamente la accesibilidad, ¿no? El eliminar esas barreras arquitectónicas desde la casa, en la calle, los ambientes laborales, los hospitales, para que las personas puedan tener un acceso a todas esas instituciones. Pero ¿cuándo acudir a una valoración de rehabilitación por primera vez? Decíamos ya que es importante desde el momento del diagnóstico el envío a rehabilitación. Y en los pacientes pediátricos siempre recomendamos que sea un mínimo cada 6 meses y en los adultos mínimo cada año. La valoración clínica, ¿cómo la hacemos? Pues ya decíamos, la que se recomienda más es la hemofilia Joint Score. Es una escala que se creó para evaluar la eficacia de la profilaxis, que tanto se iba modificando o no esta evolución clínica a través de estos diferentes esquemas que se iban presentando y sino para poder modificar la dosis. La escala de Gilbert es muy similar y es una escala que se utiliza básicamente cuando hay un daño avanzado, es decir, cuando hay una artropatía. Ya nos habló acerca de las diferentes herramientas que podemos tener en la valoración con imagen Álvaro, así que voy a pasarme de esta diapositiva. Y nada más voy a comentar acerca de esta publicación que se hizo de cómo optimizar esta salud articular a largo plazo en el tratamiento de esta patología. Si bien el uso combinado de la ecografía y la exploración física es indispensable, porque si bien en la ecografía vamos a poder detectar estos cambios a nivel de la membrana sinovial desde una etapa muy temprana, y eso va a ayudar a modificar la dosis terapéutica, pero en el examen físico vamos a poder evaluar otros aspectos como la fuerza, el movimiento, la presencia del dolor, las alteraciones en la marcha, que no va a ser suficiente con el uso del ultrasonido. Ahora ya hay otras pruebas que se han empezado a utilizar, pruebas como biomarcadores, donde se trata de identificar si hay algún biomarcador específico para detectar estos daños que se van presentando. Sin embargo, no hay hasta la fecha uno en específico de los que se han analizado, como la interleucina 6, la proteína C reactiva, que evidentemente se encuentran elevados. Sin embargo, les digo, no son específicos para las personas con hemofilia, sino para cualquier otra persona que pudiera tener un
proceso inflamatorio a nivel articular o incluso a nivel sistémico. Han surgido más herramientas tratando de hacer más dinámica esta exploración, donde vemos que la marcha tiene una gran relevancia para la exploración física, porque ahí podemos detectar alteraciones a nivel muscular, articular e incluso obviamente la participación del sistema nervioso en la coordinación, en cómo desarrollar cada una de las fases de apoyo o de mantener el pie fuera del piso, ¿no? Cómo se hace esta coordinación y a través de ello podemos identificar, incluso les decía, si tienen alguna alteración neurológica combinada, ya sea a nivel de sistema nervioso periférico o central. Afortunadamente no son muchos los pacientes que tenemos con daño a nivel del sistema nervioso central, sin embargo, sí tenemos algunos que tienen secuelas por alguna hemorragia intracraneal y pues desde los patrones de marcha obviamente identificamos estas alteraciones. Ya se han elaborado herramientas donde podemos poner a caminar a una persona durante 2 o 6 minutos y medimos la distancia recorrida en metros de este tiempo. O también podemos hacer alguna prueba donde lo ponemos a medir el tiempo que lleva de estar sentado a parado. Y se han ocupado algunas otras escalas, como la escala de Tampa, para medir la kinesiofobia. Afortunadamente, eso sucede ya menos frecuente en nuestra población pediátrica, ¿no? Y en adolescentes. Hay algunos adultos que todavía tienen ese temor al movimiento porque obviamente tuvieron otras condiciones de tratamiento donde no tenían accesibilidad o los tratamientos no estaban pues tan avalados como actualmente sí lo está la profilaxis. Y obviamente también las escalas de calidad de vida. Han surgido también algunos otros sistemas donde podemos medir los mecanismos reflejos propioceptivos, como estas plataformas circulares donde el cuerpo se mueve en direcciones antero-posterior y medio-lateral simultáneamente y también nos puede servir como una herramienta diagnóstica, pero también terapéutica. Esa parte del entrenamiento propioceptivo va a ser básico para restaurar la función en todas las personas. Y bueno, ¿cómo he evaluado también cómo se ha presentado la rehabilitación desde tiempos pasados y cómo ha evolucionado hasta la actualidad? Pues antes de los 90 solamente se consideraba la rehabilitación para esos procesos agudos, donde sí ya habíamos tenido un evento o incluso ya estaba evolucionando hacia una artropatía y entonces ya como por los 2000 se consideraba también este tratamiento de rehabilitación postquirúrgico. Ya como por el 2010 ya se marca más este equipo multidisciplinario donde se incluye a la rehabilitación y ya como para el 2010 y 2020 ya se empieza a integrar a la rehabilitación no solo como terapéutica, sino como preventiva. Y ya en los años más recientes pues se ha visto la relevancia a través del uso de la telerehabilitación, donde obviamente con la pandemia tuvo un gran auge esta parte donde antes considerábamos que no era factible, ¿no? Porque cómo hacerle una movilización al paciente o cómo aplicar ciertos métodos terapéuticos a través de la distancia. Sin embargo, sabemos que la base del tratamiento de rehabilitación es el ejercicio, así que sí puede ser prescrito a través de la distancia. Y bueno, ¿cómo saber o qué tanta actividad física podemos mandar a nuestro paciente? Sí va a ser importante determinar los niveles Valle, ¿no? Donde en nuestros pacientes que son sedentarios, ya sea adultos o niños, pues los mantenemos entre 1 y 3% con estos niveles estándar en profilaxis, ¿no? O que tienen un fenotipo leve de sangrado. Sin embargo, si nuestro paciente tiene una actividad física de leve a moderada, o si ya tiene una articulación diana, está teniendo una artropatía grave, sí vamos a subir los niveles Valle entre 3 y 5%. Pero si nuestro paciente queremos que sea más activo físicamente, que tenga una actividad física elevada, sí recomendaríamos niveles de 5 a 15%. Ahora, en esa parte de la prevención que hacemos desde el punto de vista de rehabilitación, ya sabemos que son codos, rodillas y tobillos las articulaciones que se lesionan con mayor frecuencia. Entonces, si estamos hablando de alguien que no tiene una artropatía, nos vamos a enfocar a fortalecer los músculos que van a rodear esas articulaciones, pero también va a ser muy importante siempre fortalecer los músculos del tronco, ¿no? Lo que le llamamos también el core. Eso de fortalecer el abdomen, los músculos de la espalda va a ser indispensable para mantener la salud de las 4 articulaciones. No es solamente fortalecer una articulación, es fortalecer obviamente a la persona y en eso es indispensable ese fortalecimiento abdominal. Tratar de evitar el sobrepeso, ¿no? Y en este sentido,
de columna, decíamos, la higiene postural, enseñarlos a cómo ahorrar esfuerzo con diferentes posiciones. La alineación de los segmentos, tratando de ahorrarles igual esfuerzo. Hay ciertas técnicas que se llaman de ahorro de energía articular, donde les enseñamos a usar músculos más grandes que no impacten sobre articulaciones más pequeñitas o músculos más pequeños y que eso vaya teniendo impacto sobre el cartílago. Consejos sobre el calzado, la ropa, incluso el tipo de agujeta, ¿no? Que no sean tan largas, que sean más cortas para evitar que se tropiecen y eso genere traumatismos. Y también en los pequeñitos, pues la evaluación del desarrollo psicomotor, recomendando siempre que sean activos físicamente, pero no solo eso, sino que obviamente hagan ejercicio terapéutico y sí, como tal, idealmente integrarse a algún deporte. También en esa educación, pues las revisiones médicas que mantengan ese apego. Y bueno, ¿qué hacer ante una hemartrosis, ante este evento agudo? Pues manejamos lo que es el acrónimo del POLIS, donde antes se manejaba otro que era el PRICE. ¿Cuál es la diferencia entre el PRICE y el POLIS? Si bien antes decíamos, bueno, si es una articulación de carga como rodilla o tobillo, hay que inmovilizarlo entre 7 y 10 días, pues se ha visto que hay hemartrosis que pueden ser muy pequeñitas y no requieren tanto tiempo de inmovilización, por lo cual lo ideal sería individualizar el tratamiento en base a cada paciente y que tenga, dependiendo de la cantidad también del volumen, ¿no? de esa hemartrosis, porque hay hemartrosis muy pequeñitas que hicieron ese tratamiento óptimo de administrar el factor, el reposo, la aplicación tal vez de hielo, la compresión y la elevación del segmento, y puede ser que se restaure muy rápido esa articulación sin tenerlo que llevar a 10 días de inmovilización, porque hemos visto que los efectos secundarios sobre el tejido blando, como la sinovial, los músculos, pudieran tener mayor daño o esta inestabilidad en la marcha al intentar recuperar nuevamente el caminar. Y una vez que ya pasó este evento agudo, en esta fase subaguda, que es cuando ya se detiene la hemorragia, ¿qué es lo que hacemos? Iniciamos con ejercicios isométricos, que son contracciones sostenidas, pero no hay movimiento, de manera que de esa manera también disminuimos el dolor. Y una vez que ya restauramos esa parte, podemos empezar con ejercicios que se llaman isotónicos, donde sí ya hay movimiento. Hay diferentes tipos de isotónicos, se llaman concéntricos o excéntricos, dependiendo de si acerco o no el origen y la inserción de los músculos. También hay ejercicios de cadena cinética que se llaman abierta o cerrada. Por ejemplo, es diferente hacer una sentadilla que estando sentado elevar la pierna. Sin embargo, requerimos de ambos porque en el movimiento natural todo el tiempo las extremidades se están moviendo en esta cadena cinética abierta y cerrada. Entonces requerimos dar ambos tipos de ejercicio. Y claro que podemos combinar con medios físicos como es una electroestimulación transcutánea para el manejo del dolor o ultrasonido diagnóstico. Aquí ya no sería solo el diagnóstico, sino el terapéutico. Tenemos ultrasonidos terapéuticos que manejamos a diferentes dosis con el fin también de ayudar a disminuir la rigidez articular o disminuir la inflamación. Podemos combinarlo con hidroterapia, pero siempre les digo, la base del tratamiento va a ser con ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de propiocepción que van encaminados a mejorar el equilibrio. Muy frecuentemente vemos que se van presentando alteraciones en este movimiento, si bien es algo progresivo lentamente, pero sí vamos viendo que van modificando su centro de gravedad y en eso les pudiera favorecer un desequilibrio. Muy importante reeducar la marcha. Y bueno, lamentablemente cuando ya hemos progresado a un daño más avanzado, pues evidentemente van a haber alteraciones donde se va a hacer dependiente de alguna actividad. La idea es que sea lo más independiente posible, pero a veces vamos a requerir que se le fabrique algún aditamento, ya sea para facilitar la alimentación o la higiene, y ahí también nos apoyamos de los terapeutas ocupacionales para facilitar esa independencia en estas actividades cotidianas, desde cómo también enseñarles el uso correcto de una silla de ruedas o el uso correcto de un bastón o muletas que muchas veces se hace en forma inadecuada. En la parte crónica, pues fortalecemos también los músculos que están dañados de esa articulación, pero siempre muy importante la corrección de el fortalecimiento abdominal. Y sí, la recomendación de algunos deportes. También últimamente se ha recomendado mucho lo que es las técnicas de liberación miofacial,
donde se ha visto que tienen gran relevancia. No nada más el músculo es lo importante, sino también las fascias. Y estas terapias manuales que consisten en movilizaciones, ahorita vamos a ver unas imágenes acerca de los ejercicios que se hacen, de movilizaciones a nivel de articulaciones específicas, como en este trabajo que se hizo de tobillo, donde hacen movilizaciones calcáneo-cuboideas o del escafoides, del astrágalo, las manipulaciones o desplazamientos anteroposteriores de la tibia para hacer esta descompresión tibiotarsiana durante ciertos minutos en cada una de estas articulaciones, y cómo a través de estas movilizaciones, tanto a nivel articular como a nivel muscular, pudiera también mejorar el movimiento, pero además también disminuir la intensidad del dolor, porque una vez que uno moviliza esta cápsula articular, está movilizando también mecanorreceptores, y esos mecanorreceptores van a enviar estímulos hasta la corteza cerebral, que van a modificar también la percepción del dolor. En relación también al dolor, hemos visto que necesitamos mantener una frecuencia cardíaca elevada haciendo ejercicio para poder llegar a un nivel de liberación de endorfinas que realmente nos sirva el ejercicio y el deporte como un analgésico. En aquellos pacientes que van a requerir de una cirugía, pues también considerar que requieren un tratamiento pre y postquirúrgico que puede ir enfocado también a la educación, al ejercicio terapéutico. La psicoterapia va a ser importante tanto el pre como el postquirúrgico, porque a veces también las expectativas pudieran ser mayores a lo que uno pudiera ofrecer, entonces siempre mantener al paciente informado. Y bueno, pues hay semáforos de deportes, ¿no? Donde se colocan en color verde los que son de bajo riesgo y en rojo los que son de alto riesgo. Si bien depende de nuestro paciente. Tenemos pacientes pediátricos que se han mantenido siempre muy activos y están en natación y tal vez han entrado en alguna competencia o hacen algún otro tipo de deporte donde han logrado mantener buenos fortalecimientos. Y sí, aquellos que han logrado apegarse a un deporte han visto cómo han reducido sus niveles de dolor y obviamente mejoran su condición física en general. La telerehabilitación ya es una realidad y también hay que apoyarnos de esta, tanto para hacer consultas o prescripciones de tratamiento, básicamente de ejercicio, ¿no? Y como lo hacemos, pues a través de videoconferencias, usos de teléfonos móviles. Es muy frecuente que algún paciente nos mande algún mensaje donde tiene algunas dudas de qué hacer ante una condición específica de sinovitis o qué ejercicios hacer. Y bueno, pues también ahora están los sensores portátiles y el uso de los exergames. Y bueno, pues también la inteligencia artificial cada vez la vemos más en rehabilitación, donde en este trabajo con una visualización inmersiva, donde a través de este antifaz ponían una imagen con el rostro del paciente y donde él se veía movilizando la articulación de manera normal, en un video inmersivo de 180 grados. Y a través de estas sesiones vieron que después de estas repeticiones, de estar expuesto a estas imágenes, disminuían también la intensidad del dolor, pero no solo eso, mejoraron el rango de movimiento. Entonces, sí, esta visualización inmersiva pues cada vez también va dando mejores resultados. Incluso midieron, sí, con hemofilia Ewing Score cómo bajó su puntaje de 15 a 12 y en esta prueba de caminata de 6 minutos, cómo incrementaron, por ejemplo, de 546 metros a caminar en 6 minutos hasta 603 en ese tiempo. Entonces, sí hay una diferencia significativa. Sin embargo, pues no queremos que todos nuestros pacientes se pongan solo el antifaz, ¿no? Sino que obviamente sean más activos físicamente y bueno, para eso podemos irles monitoreando con ya sea relojes inteligentes o con el celular, pues desde el conteo de pasos o algunas otras variables que ya nos van dando los relojes inteligentes. Y los diferentes exergames que vamos teniendo y que incluso en el Hospital Infantil Federico Gómez ya se hizo un protocolo, pero se combinó siempre esta parte del Xbox con ejercicios realizados con bandas de resistencia. También ahora ya hay aplicaciones donde incluso el paciente puede tener una retroalimentación en tiempo real de la alineación que está teniendo para que mueva todas sus articulaciones y en este caso pues sí está avalado los ejercicios por la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación. Como conclusiones diremos que las directrices de la Federación Mundial de Hemofilia y de la Organización Mundial de la Salud
pues hacen hincapié en estas evaluaciones integrales de la salud, aunque aún nos faltan herramientas o a veces nos faltan recursos que dificultan su implementación. Requerimos todavía mejorar esta parte del diagnóstico y el tratamiento del sangrado, pues para prevenir las complicaciones. Van surgiendo mejores herramientas y afortunadamente pues mayores médicos capacitados para hacer ese monitoreo de la salud articular. Y pues idealmente eso, ¿no? El manejo de la sinovitis, que sabemos que es la única etapa reversible de la artropatía. Tanto desde el punto de vista hematológico como de rehabilitación, podemos dar tratamientos para disminuir esta. Y bueno, pues mejorar el apoyo para los pacientes que ya tienen lesiones osteocondrales irreversibles, pero que puedan mejorar su movilidad, su flexibilidad y la fuerza que a través del tiempo pues les va a ayudar a disminuir el dolor crónico, pero con ello también la calidad de vida. La bibliografía y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Aide Gibraltar. Gracias a todos los ponentes por sus excelentes participaciones. Antes de pasar a la mesa, Lupita, no tiene sonido. La pantalla está como congelada. Doctora Ortiz, no la escuchamos. ¿Nos escucha usted? Bueno, algo sucedió con el sonido de la doctora Ortiz. Lo que ella iba a decir nada más es que queríamos tomar 3, 4 minutos antes de pasar a la discusión y después de estas presentaciones que fueron muy útiles, muy claras, con una información que es de extrema utilidad para los pacientes hemofílicos. em, Quiero, como ya se dijo en un principio, pero quiero hacer énfasis en que estos simposios, estos seminarios que hemos estado teniendo estos lunes, los 4 lunes de abril, han sido en conjunto con la Federación Mexicana de Hemofilia y quiero pedirle al ingeniero Manuel Lozada, si quiere nada más decirnos pues la importancia que tiene la Federación Mexicana de Hemofilia y el trabajo en conjunto que estamos haciendo con la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Adelante, ingeniero Lozada. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho que nos esté apoyando en estos simposios, en estos pláticas que tenemos tan acertadas, que se están rompiendo mitos de todo lo que traíamos atrasado. Antes, uno empezando parte por parte, desde la entrega domiciliada, que se están dando conocimiento que el tener el medicamento en casa es beneficio para el paciente, que es la principal función de la Federación Mexicana de Hemofilia, es que el paciente esté en óptimas condiciones y que además se está hablando económicamente, se están reduciendo gastos. Eso ya está comprobado. Entonces, como punto número uno, esto es muy importante que se mencione y que se tenga en conciencia y que se difunda para que esto tenga de esto. Con respecto a las valoraciones articulares, pues es de que todo mundo, ahora que ya hay medicamento por la entrega domiciliada, creo que todo va en conjunto, todo va de la mano, ¿no? Entonces, si ya tenemos medicamento, pues debe haber una valoración articular para saber
qué ejercicios y qué resoluciones y qué seguimiento le vamos a dar a cada paciente. O sea, no es que a todos los pacientes nos tengan que dar lo mismo, porque no todos tenemos el mismo grado de artropatías, el mismo grado de severidad, los mismos, simplemente el cambio de vida. Cada quien tenemos una vida totalmente independiente y diferente. Entonces, si tenemos un buen diagnóstico, pues con todo lo que estamos haciendo ahora, con el doctor Álvaro y dando valoraciones y todo, ya podemos llegar con la doctora Aide con algo que ya está definido, ya sabe ella cómo nos pueden tratar, cómo nos pueden dar, qué tratamientos, qué cosas podemos hacer. Se rompe otro mito muy importante, que antes decían a todas las personas con hemofilia, ténganlas en una cajita de cristal, que no las toquen, que no se muevan, que no lo hagan. Y ahora se rompe ese mito de que ahora el ejercicio es primordial para mantener músculos fuertes y que ayuden a todas nuestras articulaciones y a todos nuestros huesos. Le agradezco mucho, doctor, que Somet se tome el tiempo para ayudar a todas las personas en hemofilia. Muchas gracias y felicito a todos los participantes. La Federación de Hemofilia de la República Mexicana, estamos pendientes para cualquier comentario y para cualquier cosa que se ofrezca. Muchas gracias, doctor. Gracias, ingeniero Lozada. Pues ahí está. Quiero decir que el ingeniero Lozada está iniciando con la gestión como presidente de la Federación Mexicana de Hemofilia en este año y bueno, pues queremos y estamos ya haciendo una buena mancuerna para pues beneficio de los pacientes hemofílicos. Entonces, bueno, sin más, solamente quería destacar esta labor que tiene también la Federación Mexicana de Hemofilia y le doy nuevamente la palabra a la doctora Lupita Ortiz, que creo que ya tiene formas de conectarse. Adelante, por favor, con la discusión. Hay algunas preguntas, seguramente de interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, sí tenemos algunas preguntas del auditorio. Algunas están muy enfocadas, sobre todo al ultrasonido articular. La primera que apareció es, me parece muy interesante esta pregunta. Comentan, ¿es importante realizar valoración de Peterson, ultrasonido con valoración GEDAS y escala de Denver en los pacientes con hemofilia o solamente lo definirá el cuadro clínico del paciente? Este es para el doctor Vargas. Gracias, sí, es muy interesante. Decíamos al inicio de la presentación mía que las guías de práctica clínica nos dan esas tres vertientes para hacer el diagnóstico radiológico, los rayos X, el ultrasonido y la resonancia magnética. Sin embargo, no es necesario, contestando la pregunta, realizar las tres pruebas o las tres pruebas diagnósticas para el diagnóstico de una artropatía hemofílica, puesto que la radiografía, los rayos X nos dan datos muy tardíos y no podemos determinar de manera temprana una artropatía. La resonancia magnética, aunque es el gold estándar, en nuestro país no es tan factible realizarlo por los costos y los tiempos que se tienen que hacer. Por lo tanto, nos queda el ultrasonido, que, como ya lo mencionamos, tiene un respaldo científico importante y una sensibilidad y especificidad con respecto al gold estándar muy similar. De tal suerte es que la evaluación inicial y de seguimiento en nuestro país, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, incluso algunas partes de Europa, se lleva a cabo mediante el screening por el GEDAS. Gracias, doctor Vargas. Y también otra pregunta es, ¿cada qué recomienda que se haga la valoración GEDAS? Bien, esta es una pregunta recurrente y bien importante porque muchas veces quieren realizar el estudio pues cada que ven al paciente. Lo ideal es que sí, tengamos un equipo de ultrasonido como en nuestro hospital. El ultrasonido, dicho sea de paso, es operado por las doctoras hematólogas punta de lanza de nuestra clínica. Pero se ha comprobado que con 2 evaluaciones al año, sobre todo en los pacientes pediátricos, es más que suficiente para ver una evaluación y una evolución, sobre todo de la enfermedad articular. Por lo tanto, también tomar decisiones terapéuticas en consecuencia. En los pacientes adultos, muchas veces por la premura del tiempo, las consultas, es mínimo, se tiene que generar una evaluación anual, pero también se recomienda al menos 2 evaluaciones por año.
Muy bien, doctor. Vamos a dar pie a otra pregunta más acerca de ultrasonido articular. Parece que fueron más de este tema. Una pregunta que también creo que es recurrente y importante es si este método de valoración GEDAS sirve para detectar hemartrosis y si lo puedo usar para este medio. Algo que pasa muy frecuentemente es que cuando los pacientes llegan a urgencias, se valora por clínica, pero de inmediato se le pide un ultrasonido articular y a veces sí llegan a poner valoración GEDAS. ¿Esto es válido, sí o no? La verdad es que el método implica única y exclusivamente para la detección temprana de artropatía hemofílica. Y los parámetros eran los comentados, ver la sinovitis, el daño cartilaginoso y el hueso. No entra dentro del método de la evaluación de la hemartrosis y suena hasta un poco raro o absurdo como si puedes evaluar los cambios que produce el sangrado, como no evaluar el sangrado. Finalmente, cuando estás haciendo la evaluación por el método GEDAS y te encuentras un sangrado activo, porque se puede hacer por ultrasonido, detectar incluso una evaluación no tan significativa como con la resonancia, pero sí puedes detectar el sangrado activo, puedes reportarlo. Además de la calificación del GEDAS, y hay un parámetro, un rubro que pusimos nosotros en nuestras hojas de evaluación y que creo ya han permeado prácticamente toda la República, un rubro como para observaciones donde nosotros cuando encontramos hemartrosis activa lo ponemos. Es decir, una calificación, vamos a suponer, de 3 o 4 de la rodilla derecha y en observación se identifica datos de sangrado activo en esta articulación. No es el método para detectar hemartrosis, pero lo podemos referir como un adendum, vamos a decirlo de esa forma. Muchas gracias. Antes de continuar con la mesa de discusión, me gustaría darle la palabra a la doctora Mari Carmen. Quería hacer unas acotaciones a los temas. Doctora, Ay, adelante. sí, muchas gracias. Por acá estoy. Em, bueno, lo primero es felicitar a todos los ponentes por esta excelente sesión de una gran enseñanza. Soy Mari Carmen Amigos, soy reumatóloga y soy actualmente vicepresidente de SOMET. Realmente me encantó la sesión. Lo que yo quiero aquí hacer énfasis es en la importancia del diagnóstico oportuno. Em, yo como reumatóloga, si veo a un paciente joven, niño o adulto joven, que llega con una articulación inflamada, roja, caliente, y que obviamente él no sabe que tiene hemofilia, y llega con eso por primera vez, pues un niño puede ser. Lo que yo tengo que hacer en ese instante es descartar que no tenga una infección, que no sea quizá una artritis juvenil o que no sea una hemofilia o una hemartrosis por otra causa. Entonces, la artrocentesis que yo hago en ese momento ya me da, obviamente, una guía para dónde irme. Sí, doctora. Yo, De hecho, independientemente de si es sangre, lo tengo que mandar a cultivar. Sí, sí. sí, doctora. De hecho, hay muchas referencias respecto a eso. Muchos de los pacientes, incluso con hemofilia, fueron diagnosticados de esa manera, por medio de una artrocentesis. Solamente que hay algunos pacientes que si la hemofilia es grave y se hace el procedimiento y por alguna situación no se le da un seguimiento, se ha visto que también el sangrado suele ser muy abundante Claro. porque son sangrados tardíos. Entonces aquí yo creo que el manejo, muy de acuerdo con su comentario, solamente que yo creo que esos pacientes que llegan principalmente a los servicios de urgencias, el manejo debe ser integral y tomar de inmediato, pues a lo mejor los exámenes de laboratorio y evaluar los tiempos de coagulación. Igual, Totalmente. ajá, evaluar el tiempo de tromboplastina parcial activado y si está prolongado, yo sugeriría postergar un poquito la punción. Claro, claro, entiendo perfecto, ¿eh? Perfecto ese punto. Y si tuviera al doctor Vargas cerquita, pues enseguida Así hacíamos es. el ultrasonido y después Claro, ya veríamos qué. Pero lo que yo quería sí, lo que yo quería decir era, yo como reumatóloga, si me llega alguien con una rodilla inflamadísima, lo primero que pienso no es una hemofilia, sí. tiene una infección.
y tengo que funcionar para estar segura y mandar analizar y todo esto. Y si es la primera vez que pasa, y bueno, son varios factores, ¿no? Pero lo que quería decir era eso. Y eso nos lleva a la importancia del oportuno para prevenir esta artropatía crónica. De acuerdo, totalmente, doctora. Muchísimas gracias por su participación, doctora. Totalmente de acuerdo. No sé si alguno de los ponentes quiere ampliar el comentario de la doctora o continuamos con las preguntas. Continuamos. Muy bien. De Lupita, acuerdo. yo. Sí, adelante, doctora Gibraltar. Me gustaría comentar en relación a lo del score de Peterson, que sigue siendo útil y más, por ejemplo, si va a considerarse que el paciente es candidato a una cirugía, porque si bien no determina el grado de artropatía la cirugía, pero sí es muy útil, ¿no? Para saber cómo radiológicamente qué tanto espacio hay. Y bueno, obviamente el criterio para hacer cirugía no va a ser totalmente clínico, dependiendo del dolor y la limitación funcional que está causándole al paciente, ¿no? A veces vemos personas que incluso tienen luxaciones, no subluxaciones, luxaciones completas de los codos y tienen una funcionalidad. O sea, eso realmente su nivel de resiliencia sorprende porque tienen movimiento, tienen fuerza, tienen función, trabajan y todo. Pero en estos pacientes adultos que sí van es una herramienta, se sigue ocupando porque si bien el ultrasonido es muy útil, pero no es accesible para todos. Entonces va a seguir siendo una herramienta de seguimiento radiológico, ¿no? Y hacer el score de Peterson. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que siempre personalizar los estudios para clínicos y principalmente también lo que hemos observado es que efectivamente las radiografías y la resonancia actualmente ya se dejan un poco para el abordaje quirúrgico y la planeación quirúrgica. Muy bien. Pues hay algunas otras preguntas. Doctora Sandra Sánchez, una de las preguntas es, ¿por qué considera usted importante la implementación de estos programas de entrega a domicilio y si esto pues debería masificarse a todo nuestro sistema de salud? ¿Qué opina usted? Bueno, como ya les comenté, es muy necesario esto porque la hemofilia requiere tratamientos continuos y oportunos. Y los modelos tradicionales hospitalarios, es decir, que el paciente va cada mes a su consulta para recibir el tratamiento, pues van a generar retrasos en la atención de los sangrados. Existe mucha evidencia robusta, incluso la Federación Mundial de la Hemofilia lo recomienda. El tener el tratamiento en casa es muy seguro porque el paciente en el momento del sangrado se puede aplicar su medicamento y define si se puede quedar en casa y seguir su tratamiento y después ir al hospital. También aquí hay algo muy importante, definir que si el paciente está muy capacitado, la infusión en casa es muy segura. Y los tratamientos domiciliarios pues son costos efectivos. También comentarles que a largo plazo se disminuyen mucho los costos asociados a los tratamientos y se disminuyen mucho las cargas de la atención y la carga económica de la enfermedad. Se ha hablado mucho, este proceso realmente no es muy difícil, se puede decir que es un proceso administrativo. ¿Quién define que esto debe de realizarse en casa? Pues es el hematólogo. El hematólogo conoce a su paciente, define si es un paciente que va a estar en adherencia de su tratamiento y va a saber que si lo lleva a casa va a reducir las complicaciones, va a tener, como ya lo han mencionado, las articulaciones muy seguras y vamos a optimizar la calidad de vida de ellos. Y bueno, pues siempre vamos a alinearnos a un enfoque. Hay algo también, ¿cómo podrían ellos hacer que estos tratamientos de atención hospitalaria lo lleven a casa?
pueden hablar con sus, yo antes decía, bueno, ¿por qué decir administrativo? Sí, realmente hablar con su director administrativo, hacerles ver que este tipo de tratamiento les va a ayudar demasiado, porque hoy en día lo más importante es hacerles ver a ellos que con esto vamos a disminuir los costos de la atención. A las instituciones hoy en día les interesa ahorrar. ¿Qué vamos a hacer con ello? Vamos a ahorrar y todos nos vamos a beneficiar. Se beneficia la institución, se beneficia el paciente porque ya no tiene que estar yendo cada mes y reduce los costos por traslado. Hay familias que no tienen este dinero, que apenas les alcanza para su manutención diaria. Y además también algo muy importante, el médico se beneficia porque ya va a disminuir sus consultas. Es un paciente que lo ve 12 veces al año, ahora lo va a ver de 3 a 4 veces al año y ocasionalmente hay pacientes que incluso son muy adherentes, los pueden ver hasta 2 veces al año y como ya lo mencionaron, contar con todas las herramientas se vuelve parte de los tratamientos innovadores. Yo creo que sí debemos abogar porque todas las instituciones cuenten con este proceso. Para nosotros hablar de este proceso, pues es sencillo porque el IMSS sí está realmente concientizado en que el modelo es costo efectivo. Yo creo que también los que tienen que trabajar mucho en eso son los proveedores, porque aquí lo único que nos cuesta realmente es el costo del medicamento. Por eso es importante la farmacia hospitalaria. Nosotros lo único que pagamos es el medicamento y todo el programa, el proceso, la logística, la realiza el proveedor. Nosotros solo tenemos que tener a la familia capacitada, hacerles, educarlos para que hagan en su carnet, lleven todas las infusiones, que sepan cómo contar también con el apoyo de trabajo social, de que veamos cómo están las condiciones en casa. Hoy en día todos tienen pues un refrigerador en casa, enseñarles cómo deben de mantener el factor. Algo muy importante también que a veces se nos olvida es decirle cuándo es cuando lo debemos aplicar, porque a veces el paciente no se lo aplicó en el día y va y se lo pone en la noche. La noche no es necesario, el paciente va y se acuesta, está descansando, prácticamente no va a tener sangrados. Recuerdo mucho cuando esto empezó a la doctora Adolfina Bellez, una gran amiga, pionera en esto, en la profilaxis y abogaba mucho por la entrega. Ella hasta les contaba los rasgos. Esto también se hace en estos programas. ¿Cómo garantizamos que el paciente está adherente? Por eso les decía que es administrativo. Hay que contar todos los frascos, con eso sabemos que se lo está aplicando. Y bueno, pues finalmente darles las gracias por esta oportunidad. Cuentan con nosotros. No les hablé mucho de todo lo que se hace en este modelo de la parte administrativa, pero con todo gusto estoy para servirles en el momento que deseen que se amplíe más de esta información. Muchas gracias, doctora. Yo creo que como parte del equipo multidisciplinario de la Clínica de Hemofilia, puedo constatar que el tener este programa ha sido un parteaguas en el tratamiento de los pacientes. Realmente eso, aparte de mejorar la calidad de vida, muchos de los ausentismos que se tenían, pues precisamente porque las condiciones socioeconómicas de nuestros pacientes no dan para acudir mes a mes a la consulta. Hay una gran población del Estado de México, sobre todo de Toluca, Metepec, a pesar de que tenemos segundos niveles que pudieran tener o sortear esas necesidades, la realidad es que no en todos lugares se realiza, entonces siguen acudiendo a las consultas los pacientes de Toluca, de algunas partes del Estado de México, Morelos y también de Hidalgo. Entonces, al tener ese programa, pues realmente sí ha sido un beneficio y la adherencia ha incrementado. Y Muy bien. finalmente, sí, comentarte que en tiempos de COVID, Lupita, si lo recuerdas, esto fue realmente muy efectivo. Claro.
Sí. Recuerdo que cuando empezamos no creían que no era factible. Personalmente lo entregué en la farmacia, junto con algunos de ustedes, y después se dieron cuenta los proveedores que lo mejor era que siguiéramos el programa, y los pacientes, por lo menos nuestros pacientes en la raza, nunca han dejado de recibir el tratamiento. Eso es algo también que al hematólogo le ayuda, porque asegura sí o sí que el medicamento siempre lo tienen mes a mes. Y creo que es la parte fundamental, y sobre todo que reduce los costos de la atención y la carga económica de la enfermedad. Sí, voy a dar pie a unas últimas preguntas, dos en específico, una para la doctora Gibraltar y otra para el doctor Vargas, pero ambas van en relación a la inteligencia artificial. La verdad es que me parece un tema súper interesante porque realmente la inteligencia artificial es una realidad y se está aplicando en muchas áreas de la salud. Es cierto que en los congresos se han presentado muchos póster donde los pacientes, pues aparentemente, si uno los entrena, van a tener la capacidad de colocar los transductores y enviarles la información en tiempo real a los médicos hematólogos. Como decía el doctor Vargas, esto sería como el mundo ideal y el futuro, pero ¿ustedes lo ven factible en nuestro país y creen que en algún momento dado esa inteligencia artificial hasta llegue a reemplazar al médico? ¿Y hasta dónde tiene cabida en nuestro país? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué implementarían? ¿Y qué tendríamos que hacer para que nuestro sistema de salud adopte inteligencia artificial en favor de nuestros pacientes? Fíjate que sí es recurrente en los congresos el tratar temas relevantes con respecto a la inteligencia artificial. Puedo decir que desde el área de diagnóstico, uno de las ramas de las especialidades médicas que más evolución han tenido en ese sentido es la radiología. Cada vez nuestros equipos son sumamente más sofisticados y cada vez tienen más adeptos de inteligencia artificial para ayudarnos al diagnóstico. Desde mi punto de vista, en definitiva, creo que nunca será suplido el médico por una inteligencia artificial. Al momento todavía necesita nuestra firma, un reporte, una nota médica, una evaluación clínica, etcétera. Cualquier paso que demos en la atención, en el diagnóstico o en el tratamiento de los pacientes, pues tiene que llevar una firma digamos, que esté respaldada por una certificación. Sin embargo, y dado esta evolución tan vertiginosa y tan importante de la tecnología, considero que si bien es cierto, la inteligencia artificial no sustituye al médico, va a sustituir a aquellos médicos que no utilicen a la inteligencia artificial. Desafortunadamente, si no nos adaptamos, cada vez podríamos estar más relegados en el sentido de que las herramientas básicas y superpoderosas de la inteligencia artificial nos han facilitado mucho la vida laboral y creo que debemos utilizarla sí o sí, puesto que en un futuro ayudamos con mucho a nuestros pacientes a facilitar un diagnóstico mucho más fino y mucho más certero. Ese sería mi comentario. Muy bien, doctora Aide, quisiera agregar algo. Sí, estoy de acuerdo en lo que dice Álvaro. No creo que nos vayan a sustituir. Yo digo, simplemente, ¿cómo puedes, eh, seguramente tus pacientes que ya conoces hace mucho tiempo, llegas a la consulta y no estás por vacaciones o algo y así, de, ay, no está la doctora Lupita, ¿no? Entonces, ese apego que crean a los médicos, esa necesidad de escucha, de atención, de palpación, ¿no? Ese contacto físico yo creo que va a ser irreemplazable. Sin embargo, es útil, ¿no? Lo vamos viendo cada vez más. Tú haces una búsqueda y al ratito te están saliendo un montón de artículos relacionados al tema que buscaste. Entonces, muchos pacientes lamentablemente no tienen acceso a rehabilitación y entonces van buscando información, ¿no? Ya sea en videos, en alguna plataforma o en algún compañero, alguien les manda un video, bueno, puedes hacer estos ejercicios y claro que es una opción para esas personas que no tienen accesibilidad a un personal que les personalice su tratamiento, pues es una opción para empezar a hacer un programa de ejercicios en los congresos que se han dado
en la Federación de Hemofilia, muchas veces llevo folletitos, ¿no? Y les dejo los ejercicios que son los que se llaman programas de casa, ¿no? Donde no puedes estar vigilando que los desarrollen. Sin embargo, me he topado con esos pacientes en el siguiente congreso. Los congresos, pues, son bianuales y entonces me dicen, ¿recuerda el folleto que me dio con ejercicio? Solamente hice eso y mire, ya mejoré. Y estoy hablando mejoras significativas de estar en silla de ruedas a lograr volver a ponerse de pie y caminando. El asunto en realidad de los programas de casa es muy útil, ¿no? ¿Por qué? Porque te ahorra tiempo de estarte desplazando, en costos para la familia, pero también para las instituciones de salud. Obviamente no es lo mismo que tengas a un paciente dándole 10 sesiones de terapia en la unidad a que pueda estar haciendo sus ejercicios en casa. Ya decíamos que la telerehabilitación en pandemia funcionó muy bien. En esos tiempos lo único que hacíamos era dábamos consulta presencial, pero ningún paciente acudía a terapia en la unidad y todos los pacientes mejoraban, o sea, dimos altas por mejoría. ¿Por qué? Porque obviamente ante el temor de contagiarse eran muy apegados al ejercicio. Y realmente lo que funciona de los programas de casa, pues es hacerlos, ¿no? No es como tal estar indispensable en un centro de rehabilitación con medios terapéuticos sofisticados, llámese láser, ultrasonido terapéutico o equipos mucho más grandes como son los equipos de ejercicio isocinético, pues para poder mejorar. No, en realidad necesitamos el ejercicio y claro que les digo, la inteligencia artificial es una herramienta, esta plataforma que les enseñaba al final, esa aplicación, donde pues te va incluso retroalimentando de que no estás bien alineado, que lleves tu tronco hacia la derecha, a la izquierda, y pues te va haciendo también un poco de más conciencia corporal. Seguramente iremos viendo todas esas herramientas y habrá que ocuparlas. Muchísimas gracias. La verdad es que son temas súper interesantes. La hemofilia está creciendo no solamente en opciones terapéuticas, sino también en todo lo que es alrededor, rehabilitación, diagnóstico. Y por obvio de tiempo tenemos que concluir nuestra sesión. Doy la palabra al doctor Mellón y al ingeniero Manuel, a la doctora Amigo, también si quieren dar algunas últimas palabras en esta sesión antes de concluir. Pues muchas gracias, doctora Ortiz, por una excelente coordinación y a nuestros tres ponentes, pues excelentes presentaciones también. Eh, Así que creo que ha sido una sesión de temas sumamente relevantes, como ya han dicho ustedes, muy ligados la salud articular y la entrega domiciliaria, que ya es una realidad y que yo recuerdo, había muchos detractores que decían, no, pues cómo se va a entregar a domicilio, eso va a ser un problema y se va a perder, no se lo van a poner, lo van a vender, etcétera, etcétera. Pues siempre, vamos, nunca falta quien tenga malas opiniones, pero los hechos hablan por sí mismos y lo que ya se pudo, pues nada más hay que irlo extendiendo, pero creo que vamos por un camino mucho, mucho mejor para los pacientes. Así que debo decirles que se conectaron más de 100 personas y a pesar de que ya la sesión se prolongó más de lo necesario, todavía estaban conectados casi 100. Así que mucho interés por parte de los asistentes. Muchas gracias al ingeniero Lozada por estar presente y por estar siempre al pendiente de todos estos eventos educativos para médicos, en beneficio, claro, de los pacientes. No quisiéramos ya entretener más a los asistentes, así que pues a nombre también de la doctora Amigo y del ingeniero Lozada y de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, les damos las gracias, que tengan muy buenas noches y no se pierdan dentro de 8 días la tercera sesión en donde estará el ingeniero Lozada también y vamos a tener la participación de algunos pacientes hemofílicos, porque también creemos que la participación en estas sesiones de los pacientes son muy importantes para escuchar lo que ellos tienen que decir y que sirva también de motivación a otros pacientes y médicos que los escuchen. Así que nuevamente muchas gracias, que tengan muy buenas noches y que descansen. Muchas Buenas gracias a noches a todos. todos. Muchas gracias, buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.